Buenas tardes, nuestro grupo explicará cómo fue desarrollada la actividad. Escogimos el tema de la ansiedad porque creemos que es muy habitual en la mayoría de las personas, pero decidimos relacionarlo y preguntarlo a nuestro núcleo más cercano. Los niveles de ansiedad fueron clasificados de manera porcentual por nuestro conocimiento y conceptos específicos. Realizamos las encuestas a 25 personas en total, es decir, 5 por autor, y de ahí optamos por escoger las variables género, edad, cantidad de hermanos, estatura y ansiedad en relación a situaciones cotidianas como lo laboral y lo económico. Bueno, y allí proseguimos a reorganizar la información y aplicar las tablas de frecuencia. Las primeras dos tablas de frecuencia son de variable género. Nosotros encuestamos una población de 25 personas, pero había una muestra de 13 mujeres y 12 hombres. A partir de ahí se posicionó a cada persona en el nivel de ansiedad en que se encontraba y se realizó la tabla, dándonos una frecuencia relativa en la primera tabla del 99,99% y en la segunda una frecuencia relativa del 99,97%. La 3. Esta tabla tiene como objetivo explorar la relación entre la ansiedad experimentada por los miembros de nuestro núcleo familiar y las situaciones laborales de la vida cotidiana. Esta tabla se presenta en diferentes niveles de ansiedad, desde sin ansiedad hasta ansiedad severa, con su respectiva clasificación porcentual. Además, se incluye una tabla de frecuencia que muestra la cantidad de casos registrados para cada nivel de ansiedad en el ámbito laboral. En total se registraron 25 casos y se calcularon la frecuencia relativa hacia acumulada para cada nivel de ansiedad. Esto nos permite tener una visión más completa y cuantitativa de la relación entre la ansiedad y las situaciones laborales en nuestro núcleo familiar. La tabla de frecuencia número 4 se desarrolló a partir de la edad de cada uno de nuestros familiares, sin tener en cuenta su sexo. Después de desarrollar la tabla, nos dimos cuenta que el promedio de edad de nuestros familiares es de 18 a 60 años. También resaltamos que fue con datos no agrupados y pues ya al final se realiza como toda tabla, que es con frecuencia relativa y acumulada. En la tabla número 5 le pedimos a cada integrante de nuestro núcleo familiar que nos indicara sus edades y obtuvimos unos datos los cuales organizamos de menor a mayor para luego pasar a hacer la tabla de frecuencia con la frecuencia absoluta, relativa y acumulada. La tabla de frecuencia número 6 fue desarrollada a partir de la estatura de cada uno de nuestros familiares, sin importarnos si eran hombre o mujer biológicamente. Se obtuvieron los resultados y sus estaturas fueron casi iguales. Resaltar que la tabla fue en datos no agrupados. De allí procedimos a desarrollar normalmente con su frecuencia relativa y con su frecuencia acumulada. Tabla 7. Esta tabla 7 se refiere a un grupo de personas en el que se les pidió a cada uno que indicara cuántos hermanos tenía. Los números en la tabla representan la cantidad de personas que tienen esa cantidad de hermanos. Un ejemplo, hay 5 personas en el grupo que tienen un hermano, mientras que hay 10 personas que tienen 6 hermanos. La tabla nos muestra la distribución de la cantidad de hermanos del grupo y nos da una idea de cuántas personas comparten cierto número de hermanos. Estos son los datos de la media, mediana y moda para variables cuantitativas como la edad, la estatura y el número de hermanos. La primera es variable de la edad. La media es de 36,4, la mediana es de 13, pero la mediana de la variable es 36. La moda es 41 y 60, datos mayores que se repiten. La variable de estatura, la media es 1,66, la mediana es 1,60, la moda es 1,60. La variable de la cantidad de hermanos, la media es 3,44, la mediana es 13, pero la mediana de la variable de los hermanos es 3. Tras analizar, podemos deducir que la ansiedad cambia dependiendo de la situación y el género. Es decir, la situación en los hombres es una ansiedad grave y la situación en las mujeres es una ansiedad leve. Pero sin embargo, cuando los juntamos los dos, nos damos cuenta que la ansiedad aumenta, dándonos cuenta que es por motivos laboral y económicos. También hay que tener en cuenta que la ansiedad es un riesgo alto, ya sea para el equilibrio mental y emocional.